Listo, entonces vamos a iniciar nuestra clase. ¿Sí? Hemos esperado ya el tiempo necesario y vamos entonces a iniciar con la asistencia, ¿no? Voy por acá. Vamos a ver. Carolina Isabela Cebo, Presente, magistra. María Belén Becerra, Presente. Morelia Barros, Presente, doctora. Emerson Chiliquinga, Presente, doctora. María de la Torre, Presente, doctora. Damaris Díaz, Fátima Guevara, Presente, doctora. Norma Las Luisa, Doctora. Ana Mesa, Presente, doctora. Darwin Páez, Presente, magíster. Manuela Pillajo, Presente, doc. Silvia Proaño, Presente, doc. Silvia Quilca, Presente, doctora Silvia. Rosaura Sandoval, Presente, doctora. Cecibel Vite, Presente, doctora. Lady Zumárraga, Presente, doctora. ¿falta alguien? Damaris Díaz, ¿ya llegó? ¿No? Bueno, Sí, está conectada, doctora, Sí, solo que creo que tiene presente, problema doctora. con el audio. Eso. allá. Gracias, Sí, está un poco mal mi internet, disculpe, doctor. ya mija. Bueno, gracias por su asistencia. Bueno, la clase de hoy entonces vamos a ver el siguiente tema que nos compete según la programación, la planificación que tenemos en el sílabo, ¿sí? Y si mal no lo recuerdo, les mandé a que me revisen algo sobre lo que es la investigación y los diferentes tipos de investigación, ¿verdad? Anita. Nos mandó a hacer una infografía, Ajá. nos mandó a hacer una nube de ideas y un mapa mental, pero del conocimiento, no de la Ajá. investigación. Sí, esos son los deberes que están pendientes para subirlos a la plataforma, ¿no? Esos los ténganlos ahí pendientes, por favor, para que poder subir. Si es que no se resuelve, pues ya veremos el mecanismo para poder yo revisar y que me envíen para tener sus notas, ¿sí? Vamos a hacer, a contestar algunas preguntas, a ver qué conocimiento ustedes tienen sobre lo que es la investigación y los diferentes tipos de investigación. Muchas veces estamos nosotros hablando de hacer investigaciones o de estudios en nuestros trabajos, en los colegios también ahora se da esta parte del método de investigación, el proceso de investigación. Entonces, quiero un poco medir qué es lo que ustedes, hasta dónde ustedes conocen para ir profundizando en el conocimiento. Por eso yo les he pedido que ahora, por favor, se descarguen esta aplicación Quizzes, ¿sí?
Entonces yo voy a generar el juego para que ustedes, darles el código y ustedes puedan ingresarse, ¿sí? A ver, el código es, ya les voy a copiar, ya les doy también el enlace. Déjenme ponerle en el WhatsApp. Ese es el código. Les copio ya el enlace. Listo. ¿Les ha llegado? ¿Sí les llegó? Sí, doctora. Ya. Sí, Magister. Ya estamos con... ¿Ya están todos listos? ingresamos ya ¿Sí? con el código. Ajá. Vayan ingresando, eso, vayan ingresando. Vamos, tengo 5 personas. Diez. Sigan ingresando, por favor. 11. Estoy en la sala ya, Magister, yo que me ayude confirmándome. Ya. Porque Son 19, estoy recién con 11. sí estoy yo, Magister. Doctora, yo estoy Permítame. en dos dispositivos. Sí. Dan ¿Me su puede nombre. confirmar si yo también Damaris, estoy? Darwin, Talía, María Belén, Elizabeth, Anita, Emerson, Silvia, Gabriela. Aquí no tengo nombre. Rosaura no está. Sí Rosaura, está sí, Rosy. Morelia, Ay, ya, Elizabeth, gracias. el 61, 87, 90, no sé quién será, hay que poner nombre, por favor. Morelia Barro, Rosaura, Gabriela. Me faltan todavía participantes. Cecibel, Magister, Sí, sí estoy yo y estoy con nombre. O sea, en mi pantalla aparece mi nombre. no, 61, 87, 90 tengo yo. Yo No sé tengo si sí está. Cecibel Sí está V. Cecibel V. Ajá. Cecibel V, Ujú. tengo 13 participantes. Yo tengo el 618790, pero no sé en dónde se le cambia el nombre. La verdad nunca he ingresado a eso. Ahí donde puso el código tenía que poner el nombre Silvia. Ah, entonces ¿y cómo hago para salirme? Sal otra vez, ingresa con nombre. Solo salgo, cierro la pantalla. Carolina, me faltan 5 personas. Falto yo. Vamos a dar un minutito más. ¿Y estoy yo? Magister ¿Quién eres tú? Sí, Carolina. claro. Ya, gracias. Carolina Acevedo, Silvia Quilca. Ajá, me faltan 4. María de la Torre, ya, muy bien. 16. Bueno, vamos a dar inicio, ¿no? Entonces, por favor, contesten lo que saben, lo que recuerdan. Vamos a iniciar.
No, disculpe, ¿me podría ayudarme con el código, por favor? El código es 618790. 618790. Ujú. Ya, muchísimas gracias. Vamos a dar un minutito más. Magister, no sé si es que me ayuda ya revisándoles si es que ya llegó ya mis respuestas, porque supuestamente ya acabé yo. Sí, tranquilos, ya voy a dar por finalizado el juego. Ya, Magister, gracias. Ese es el lector. Bueno, vamos a pausar ahí. Tenemos un primer puesto para Gabriela Guevara, Damaris en segundo lugar y Morelia Barros en tercer lugar. Bueno, en general, con relación a las preguntas, no hay muchos aciertos. Todos saben lo que es la investigación, en definitiva, pero de ahí particularmente lo que significa cada una de las investigaciones, tenemos todavía algunas fallas, ¿no? Entonces, bueno, esto nos sirve, me sirve a mí especialmente pues para ver cómo está el grupo y en qué aspectos vamos a tener que ir profundizando. Es importante que ustedes sepan diferenciar las clases de investigaciones que existen y cuándo se usa cada una de ellas, ¿no? Entonces, esta clase es lo que vamos a hacer hoy día. Vamos a centrarnos en qué es la investigación, a dar conceptos y luego vamos a ir viendo cada una de las tipos de investigación y cómo se les ha ido clasificando, ¿sí? A ver, ¿quién quiere participar conmigo y decirme qué es la investigación?
A ver, Anita. Investigación es la recolección de datos, los cuales se los contabiliza y se los representa en gráficos para obtener una información que deseamos de algún Ya. tema en exclusivo. Ujú. Darwin. La investigación viene a ser, como ya lo dijo Anita, son datos que tomamos para poder hacer un conjunto de todo eso y ver cuáles son las mejores opciones para la investigación que estamos buscando en este caso. Aquí está. Esa es la Ya. investigación. Ujú. ¿Alguien más? También la investigación es un proceso de análisis e indagación para aplicar a una serie de métodos y técnicas. Ya, indagaciones para aplicar, para introducir en metodologías, ¿no es cierto? ¿Alguien más que quiera? Yoda, A la ver, investigación es el conjunto estructurado de procedimientos teóricos, metodológicos y técnicos que emplea al investigador para conocer o interpretar los aspectos esenciales y las relaciones fundamentales de un determinado objeto o fenómeno. ya, ¿de dónde sacaste esa información? ¿De tu experiencia o de...? A veces por recordarme se poner a leer los libros que tenía del colegio, como los tengo Ya. intactos, nuevitos todavía, Ujú. entonces ahí me los pongo a leer. Ah, ya, muy bien, Ujú. bueno. ¿Alguien más? ¿Alguien más que me quiera decir qué es la investigación? ¿Alguien más que se anime? Elizabeth. Sí, me llamaba. Estás con la mano alzada, ¿me solicitabas la palabra? No, ya le respondí. Ah, ya, bueno. Bueno, solamente les voy a pedir que me den un minutito porque no se me carga la batería y me voy a quedar sin batería. Permítame 2 segundos para reiniciar, ¿ya? ¿Ya? Vamos a ver entonces por aquí. Compartir. Bajémosle. ¿Dónde está mi archivo? ¿Sí? Listo. ¿Pueden observar? Sí, doctora. Ya, muchas gracias. Entonces aquí ahora vamos a hablar, vamos a invertir esta presentación y vamos a revisar lo que es primero la investigación, ¿no? Y posteriormente hablaremos de su método. Entonces aquí vamos a ver qué es la investigación. Entonces, como ustedes bien me lo han dicho, ¿no es cierto? Hay diferentes autores que nos presentan diferentes conceptos y que, por ejemplo, para Sierra Bravo, que nos cita en uno de sus trabajos, en forma genérica, es decir, en forma general o por definición conceptual inicial, la investigación es una actividad del hombre orientada a descubrir algo desconocido, ¿sí? Siempre estamos tratando de buscar algo diferente, ¿no? Algo que no conocemos. Para hacer y ver bien, en cambio, define la investigación como una actividad encaminada a la solución de problemas, ¿sí? Entonces estamos buscando algo, pero para solucionarlo.
Y el objetivo consiste en hallar respuestas a las preguntas mediante el empleo de procesos científicos. Es decir, este autor diferencia ya lo que es la investigación, ¿sí? Diciéndonos que sí, vamos a buscar respuesta a muchas interrogantes, pero que esta investigación no la vamos a hacer como cualquiera cosa, ¿no es cierto? Tenemos que realizarlo a través de un método científico. De lo contrario, solamente estaríamos haciendo una averiguación empírica, ¿sí? Entonces, tenemos que saber que la investigación se centra en un método. Entonces, Eureka dice ahí, ¿qué es investigar? ¿Quién me ayuda a leer, por favor? ¿Quién desea leer? Yo le leo. ¿Puedo? Claro, sí. Ya, Elizabeth. es un proceso que busca la producción y comprobación del conocimiento nuevo, es decir, que nadie lo ha producido, aún en su forma o contenido, en cualquiera de los campos del saber, mediante la aplicación de unas etapas, pasos, técnicas e instrumentos acorde con el método científico. Ujú. Entonces, resumiendo las ideas que ustedes han dicho anteriormente, ¿no? Y lo que yo les he expuesto, ¿qué es investigar? Investigar es un proceso que busca como resultado final la producción o la comprobación de un conocimiento. Este conocimiento puede ser nuevo o podemos estar buscando comprobar uno que ya nos han transmitido, ¿no es cierto? Y la investigación se puede hacer en cualquiera de los campos, mediante la aplicación de etapas, lo que les decía, ¿no es cierto?, a través de un método. Esas etapas tienen pasos, tienen técnicas y tienen instrumentos. Y a esto se denomina el método científico, que ya lo vamos a ver posteriormente. En la medida que yo vaya presentando, si ustedes tienen preguntas, por favor, les agradezco que me las hagan, ¿no? Entonces, ¿sí? Tenemos que precisar también cuáles son esas fuentes de investigación, dónde podemos encontrar a ustedes, antes de pasar esto, en dónde ustedes pueden encontrar temas de investigación, por ejemplo, para sus trabajos de grado. ¿Dónde se les ocurre? En los En libros. los libros. Ya, En un centro geriátrico puede ser. en un centro geriátrico. Anita, ¿qué piensas tú? O sea, podría ser investigar en el centro geriátrico, digámosle, por ejemplo, la alimentación de los adultos mayores, cómo Ya. está, si está balanceada, equilibrada, de Ujú. acuerdo a cada paciente, porque es individualizada las dietas de los pacientes. Ya. Vamos a ver entonces lo que ustedes dicen, que las fuentes de investigación, ¿sí? Son innumerables y tenemos algunas alternativas para nosotros encontrar nuestro tema de investigación. Por ejemplo, de nuestra propia experiencia, ¿sí? Yo sé que muchos de ustedes tienen ya experiencia de trabajo con adultos mayores, trabajan en instituciones o tienen sus familiares, ¿no es cierto? Entonces, yo de mi experiencia propia puedo buscar un tema de investigación. Como Elizabeth nos decía hace un momento también, la literatura científica o la lectura sobre determinados temas que a mí me interesen, yo voy a ir profundizando y puedo encontrar ahí también temas de investigación, ¿sí? La teoría, la aplicación de procedimientos, por ejemplo, en la práctica ustedes aplican teorías, aplican procedimientos, técnicas que pueden ser fuente también para dar respuesta a muchos problemas o necesidades de los pacientes. Y me puedo también inspirar en otras personas, en fuentes externas, por ejemplo, en investigadores, en profesores. Ustedes cuando ingresan a la universidad tienen la posibilidad de tener mentores que se llaman, ¿no es cierto? Son aquellos profesores que tienen mucha experiencia en la parte de investigación
y que pueden incluirles dentro de sus programas investigativos. Rosaura. Yo quería preguntarle, ¿la comunidad puede ser una fuente de investigación? Por supuesto que sí. Nosotros desarrollamos trabajos de investigación comunitarios, ¿no? Ya no está dirigido solo a una persona, sino a un determinado lugar, a un determinado conjunto de personas que viven en un lugar determinado. Es una muy buena fuente de trabajos de investigación. Sí se los puede realizar. Ya, gracias. Estas fuentes que yo les explico, que les he dado a conocer, ¿sí? Me permiten a mí que acercarme a una determinada realidad para ir identificando un problema, ¿sí? Cuando yo hablo de problema, no quiero decir que es algo malo necesariamente, ¿no es cierto? Sino que puede ser una necesidad, un tema de estudio que yo quiero profundizar. Entonces, yo identifico esa problemática, identifico esa necesidad, puedo identificar esa falencia o ese requerimiento y constituirle en un tema de investigación. Ahora, en el caso práctico de ustedes, ¿sí? Los temas de investigación, como ustedes ven, son muchos y son muy variados, pero para dar un orden y una lógica y que no nos disparemos a investigar por aquí y por allá, los centros educativos, las universidades, ¿sí? Han creado líneas de investigación. ¿Qué son estas líneas de investigación? Son áreas que nos dicen, a ver, ustedes en la universidad o en el técnico de adulto mayor van a investigar en el área de salud, ¿sí? Y con especificidad del adulto mayor, ¿no es cierto? Porque no sería muy lógico, por ejemplo, que digan, es que a mí me apasiona el materno infantil, entonces voy a hacer mi tesis sobre materno infantil. No es que la investigación sea mala, sino que no estaría acorde a la carrera que usted está siguiendo. Y lo que nosotros queremos es que a través de los trabajos de investigación, usted vaya profundizando el conocimiento que ha adquirido en el transcurso de su formación. Entonces, las universidades han creado líneas de investigación en donde ustedes pueden realizar los trabajos investigativos, porque no podemos hacer trabajos generales y fuera de nuestra área, ¿sí? Entonces, los trabajos que ustedes planteen necesariamente tendrán que estar acorde a la carrera que ustedes tienen, ¿sí? ¿Y cuál es el fundamento de su carrera? Ahora les pregunto yo a ustedes. ¿Cuál es el fundamento del adulto mayor? Mejorar la calidad de vida del adulto. A ver, Darwin. La atención a las personas adultas mayores de una manera correcta para que puedan sentirse bien, porque a veces Ya, van a los centros médicos y hay maltrato muchas de las veces, digo ya. yo. Ajá. ¿Cómo se traduce la atención? Porque yo te estoy atendiendo. Estoy bien atenta. Algo más. Una atención con ¿Cómo? calidez, o sea, de una forma integral, sería una buena atención para los adultos mayores. Ya, Silvita, yo te atiendo con toda la calidez, con todo el respeto y con todo el cariño. La profesión de ustedes va más allá de una atención. Es O sea, el tener servicio. conocimiento. Ya, a eso le llamamos nosotros el cuidado, ¿sí? El cuidado. Ustedes, Ceci, ¿me quieres decir algo? Sí, justamente le iba a decir el servicio. Ajá, ajá. La esencia de su profesión, gracias Ceci, es el fundamento, es el cuidado. Ustedes se están formando para cuidar, ¿sí? Esa va a ser la esencia de su profesión, ¿no es cierto? Y el cuidado, ¿sí?
el cuidado significa, es un complejo de tener habilidades, de tener competencias, habilidad para otorgar ese cuidado. ¿Ya? Quiero decir, por ejemplo, habilidad para hacer cambios de posición, pero también necesitan conocimientos y técnicas, ¿sí? Entonces, ese cuidado es una ciencia porque usted está aprendiendo cómo mejorar ese cuidado, cómo hacerlo de mejor forma, y es un arte, ¿sí? Es un arte porque usted seguramente en sus clases, por ejemplo, de manejo de corporal, usted sabe que para no lesionarse su espalda, usted tiene que abrir sus piernas, por ejemplo, ejercer fuerza con sus brazos y con sus piernas y no con su columna. Entonces, también es un arte el cuidado, ¿no es cierto? Entonces, me refiero, miren, a que la esencia de su profesión está en el cuidado de este ser vulnerable que es el adulto mayor, ¿sí? Entonces, sus trabajos de investigación, que los harán en el siguiente semestre, tienen que estar encaminados a eso, al cuidado. Todo lo que tenga que ver con el cuidado del adulto mayor, ese será un buen tema para que ustedes desarrollen su tesis, ¿sí? Y como yo les decía, por ejemplo, hay docentes mentores, ¿no? Que tienen proyectos de investigación grande en donde incluyen a los estudiantes para participar en los proyectos y se vuelven coautores de los proyectos de investigación. Entonces, en esta fase, las fuentes de investigación son importantes, descubrirlas, ver los temas e ir identificando aquellas necesidades y aquellos problemas que aquejan a nuestro grupo vulnerable. Entonces, ¿a qué vamos a buscar? En los adultos mayores, ¿sí? Y en cuanto a los temas de investigación, ¿sí? Seguimos pensando en que las fuentes de ideas para investigar se las saca de las lecturas, ¿sí? De las vivencias que nosotros tenemos a diario con nuestros pacientes, eh, de las investigaciones que pudiéramos nosotros realizar, y eso nos da origen a temas de investigación. Pero lo que primero tiene que surgir de ustedes es una idea. Es un problema. ¿Alguien está tal vez con el micrófono abierto, Gaby? Sí, gracias. Lo primero que nosotros tenemos que investigar, que ustedes tienen que determinar, es es un objeto, un problema de investigación. No se preocupen al principio por el título que le vayan a dar, ¿sí? O por el tema que le vayan a dar. Tienen que buscar ese problema y luego el tema irá surgiendo a través de cómo ustedes vayan organizando la diferente información, ¿sí? Entonces, hay conceptos importantes que tenemos que identificar, ¿sí? Y que en una investigación nos va a ayudar. Son conceptos que ustedes tienen que diferenciar para que no se confunda. Y cuando hablamos primero de los tipos de investigación, ¿alguien me ayuda a leer, por favor? ¿Puedo ayudarle yo? Con mucho gusto, ¿sí? Aquí. El método científico. Tipos de investigación. Son las diversas modalidades o modelos usados por los investigadores. Por ejemplo, investigación experimental, etnografía, histórica, etcétera. Niño 2019. Ajá. ¿Sigo? Sí, por ¿Sigo? favor. Ajá. Los enfoques. Hace referencia a la investigación cualitativa y cuantitativa. Suárez 2003. Las técnicas y los métodos. Se entiende como las operaciones, procedimientos, por ejemplo, la observación, la entrevista, Niño 2019, Ajá. y los instrumentos que son los materiales o elementos que permiten la ejecución o aplicación de técnicas como el cuestionario en la técnica, en la encuesta, Niño 2019. Ya. Muchas gracias, Darwin. Miren, estos conceptos, estos 4 conceptos que ustedes ven son importantes de que se los
aprendan bien y los diferencien bien. Primero, los tipos de investigación, ha habido una gran, qué sé yo, una gran clasificación de muchos autores que nos dan diferentes tipos de investigación. No hay coincidencias, ¿no? Unos ponen 13 tipos, otros ponen 14, otros ponen 15, pero no hay una coincidencia en que en realidad cuántas clases, cuántos tipos de investigación hay. Hay clasificaciones genéricas, ¿sí? Que es la que yo he buscado para ustedes y que las voy a presentar aquí. No se asusten si ustedes cuando revisen la bibliografía encuentren otros tipos de investigación, ¿sí? Eh, difiere por los autores, pero aquí vamos a ver que los tipos de investigación se refieren a las diversas modalidades o modelos usados por los investigadores, ¿sí? Para hacer un estudio. Y estos pueden ser, por ejemplo, estudios experimentales, estudios etnográficos. Y ya vamos a ver otra lámina que les voy a presentar, que estos modelos o modalidades toman su nombre de acuerdo a lo que nosotros queremos estudiar, ¿sí? O de acuerdo al proceso o al método que vamos a utilizar. Entonces, de ahí sale su nombre de estos modelos. Pero toda investigación va a tener un enfoque. ¿Qué es un enfoque? Como una orientación, como una tendencia, ¿no es cierto? Y este enfoque puede ser o cualitativo o cuantitativo. ¿Alguien sabe el concepto de lo que es cualitativo, una investigación cualitativa? La investigación cualitativa viene a ser cuando damos características de cualidades, en este caso como dice cualitativamente. Ajá, muy bien. Cualidades que estamos dando a las cuestiones o preguntas si es que es frío o es caliente un cierto lugar, en este caso. Y Ya, cuantitativamente, en cambio, es que estamos contando o sacando datos de familias o de personas en cuanto a edades, a eso. Es a lo que se refiere ya. cualitativamente y cuantitativamente, Ajá. Maxis. ¿Alguien tiene otro concepto respecto a esto? Cuantitativa es a través de datos numéricos. A través Ya. de ellos explica, describe y preside los fenómenos, Ajá, tengo yo. Y la ya. cualitativa dice que genera la comprensión de cómo se lleva Ajá, a cabo una acción o comportamiento a través de observaciones y de citas. ya. Entonces, hablemos de que hay investigaciones cualitativas en donde vamos justamente a hacer una investigación, una profundización de cualidades, de pensamientos, ¿sí? Por ejemplo, las investigaciones que hablan sobre percepción de la calidad de atención, ¿sí? Esas son ideas, sentimientos de las personas con respecto a un servicio que han recibido. Entonces, eso es cualitativo porque me está dando cualidades, me está dando las opiniones de las personas. Y cuantitativa, cuando nosotros hablamos de cuantitativa, estamos hablando de números, ¿no? Entonces voy a decir, ¿cuántos pacientes tengo? 8. ¿Cuántos son adultos mayores? 10. Me permite hacer porcentajes, me permite hacer tablas, ¿sí? Comparativas porque son de cantidades. Toda investigación puede ser o cualitativa o cuantitativa, ¿sí? O también pueden tener los dos enfoques. Esto se les llama estudios mixtos, ¿sí? Porque una parte puede ser numérica y otra parte puede ser solamente expresión de cualidades, ¿ya? Esas son investigaciones un poco más elaboradas, más difíciles, pero sí existen, ¿ya? Ahora, hay técnicas y métodos para hacer cada una de las investigaciones que vamos a ver a continuación. Y las técnicas y métodos se entiende como las operaciones o los procedimientos que uno realiza para obtener los objetivos que uno se ha planteado. Por ejemplo, ¿sí?
la técnica o el método de la observación. ¿Cuándo piensan ustedes que utilizarían la observación en una investigación? ¿O en qué tipo de investigación lo utilizarían? Puede ser en una observación de campo. Ya en una observación de campo, esa es una técnica, ¿no? La observación de campo, pero en una investigación, por ejemplo, en una observación experimental, podríamos hacer, no necesitamos observar, ¿sí? O puedo yo hacer una entrevista, ¿sí? Una entrevista, cuando yo hago una investigación cualitativa, voy a entrevistar, por ejemplo, al médico geriatra que tiene una trayectoria de 20 años en atender a adultos mayores. Esta persona, para mí es importante que la entreviste porque debe tener muchísimo conocimiento, ¿sí? Entonces, esa es una técnica, por ejemplo, ¿sí? ¿Sí estamos claros en eso? Ceci, ¿en qué parte dudas? Abre tu micrófono. Justamente en lo último que usted indicaba, porque la compañera dijo una investigación de campo, pero no le entiendo muy bien con el concepto que usted le dio, ya me confundí. Ella nos refería a una investigación de campo. Una investigación de campo no significa que sales al campo, sino que estás en el lugar donde se produce un fenómeno determinado, ¿sí? Entonces, podríamos decir que es una investigación experimental en donde nosotros vamos a producir ciertos fenómenos, a manipular variables para ver qué es lo que sucede, ¿sí? Entonces, ahí observo. Entonces, utilizo la técnica de la observación, ¿ya? Por ejemplo, yo puedo hacer una investigación de campo en un geriátrico y voy a investigar cómo el trato amable a los adultos mayores influye en su estado de ánimo. Entonces, yo me voy al geriátrico y estoy observando el grupo de las personas que les están atendiendo con trato amable y las que no tienen trato amable y cómo puede influenciar en su estado de ánimo. ¿Sí? Esa es una observación de campo. Es una observación que estoy utilizando la técnica justamente de la observación. Solamente estoy observando algún fenómeno. ¿Ya? ¿Sí? Sí, sí. Listo. Estas técnicas, a su vez, tienen instrumentos, ¿sí? Los instrumentos son ya materiales mucho más específicos que yo utilizo. Por ejemplo, cuando yo voy a hacer la observación que te estaba dando el ejemplo, ¿sí? Cuando yo voy a hacer la observación, no voy a lo loco y digo, ¿y ahora qué observo? ¿Sí? ¿Les ha pasado cuando ustedes salen a un centro comercial o cuando van, a mí en particular me pasa que cuando veo, por ejemplo, los letreros de alimentos, ¿no? De promoción de alimentos, digamos que me voy a comer pollo y veo un montón de promociones. A mí en particular me sucede que cuando veo muchas cosas me aturde y no sé qué pedir y creo que pido lo peor, ¿sí? Porque hay tanta variedad que a veces uno no sabe qué escoger. Eso me sucede a mí, ¿sí? Porque yo quizás soy más metódica y necesito tener como un listado y decir, a ver, ¿qué es lo que voy a observar? Esos son los instrumentos, por ejemplo. Cuando yo voy a hacer una observación, yo no puedo ir y decir, sí, voy a hacer una observación. Bueno, está bien, pero ¿qué va a observar? ¿Qué nomás va a observar? En los adultos mayores, por ejemplo, voy a observar cómo le saluda, cómo le toma los signos vitales, tiene palabras de ánimo para el adulto mayor, voy a observar si es que tiene contacto físico, expresiones de cariño con el adulto mayor. Entonces, tengo que tener una planificación de lo que observo, de lo que quiero observar, porque si no hago esa planificación, puedo ver todo y no puedo ver nada. ¿De acuerdo? Entonces, siempre
siempre yo tengo que tener una técnica y al lado un instrumento. El instrumento es el que me va a hacer aterrizar y me va a decir, a ver, no estés viendo todo lo que hay aquí, céntrate en lo que tienes que ver. Entonces yo voy a hacer para la observación, por ejemplo, una guía de observación. Esa guía de observación me va a decir qué es lo que voy a observar. Si yo voy a hacer una entrevista, ¿sí? Tengo que hacer ¿qué? Un guión de la entrevista. La entrevista es sentarme cara a cara o a través de la pantalla, ¿no es cierto? Y hacer preguntas, ¿sí? Pero no puedo yo perder el tiempo de mi entrevistador preguntando cosas sin trascendencia que no están dentro de la investigación. Por ejemplo, ¿qué te parece, Gaby, el sol cómo está quemando, ¿no es cierto? A veces esas conversaciones tenemos cuando nosotros no sabemos de qué hablar, ¿no? ¿Se han dado cuenta que cuando no tenemos de qué hablar, que bestia como llueve? No, porque no tenemos temas para conversar. Pero yo cuando propongo una entrevista para hacer una investigación, no puedo perder mi tiempo ni el del entrevistador haciendo ese tipo de preguntas. Entonces yo tengo que ir con un documento que me guíe la entrevista y me diga, ya, ahora preséntate y pregúntale cómo es el trato con los adultos mayores. Y no te olvides de preguntar tal cosa. Entonces yo ya voy estructurando qué es lo que voy a preguntar, qué es lo que me interesa saber. Entonces, para cada técnica vamos a elaborar instrumentos, ¿sí? ¿Sí está claro esta parte? Están calladitos ahora, no sé qué les sucede. Los instrumentos nos ayudan a enfocarnos en el tema de, o sea, en la investigación que vamos a hacer para no desviarnos, como dice, de Exactamente. perdernos en el camino. Ajá, para no desviarnos, y para recabar toda la información que necesitamos, dos, ¿sí? Porque a veces nos damos cuenta a media investigación y no le preguntarías de eso, no, ¿sí? Entonces, miren, es importante que siempre tengamos descritos los instrumentos para saber dónde estoy, en qué parte de la investigación estoy, ¿sí? Esta parte vamos a profundizar en otras clases, pero me he adelantado para que ustedes tengan esos conceptos generales de lo que es las técnicas, los métodos de investigación, ¿no? Entonces con esta presentación, vamos a centrarnos un poquito más en lo que es investigar, en identificar los diferentes tipos de investigación y aprender a seleccionar adecuadamente qué investigación necesito yo, ¿sí? Entonces, en la lámina siguiente, ustedes van aquí a visualizar lo que yo les decía hace un momento. Hay diferentes tipos de investigación científica que la han clasificado de acuerdo a su objeto, ¿sí? Si se observa la lámina, está un poquito más reducida. Le puedo agrandar. Ahí sí, mejor. Ya. Sí, entonces, miren, vamos a ver aquí que según su finalidad, ¿sí? Una investigación puede ser básica, ¿no? ¿Qué significa? Que su propósito es de aplicación inmediata y no aporta ningún conocimiento nuevo. Entonces, yo les voy a decir, investiguen, por favor, qué es disculpen la redundancia, pero qué es por ejemplo, la investigación exploratoria, ¿sí? Entonces, ustedes van y buscan libros o entran a la biblioteca virtual de la universidad y hacen una investigación al respecto, ¿sí? O por ejemplo, cuáles son los síndromes del adulto mayor, hacen una investigación. Esa es una investigación básica, que usted no está generando ningún conocimiento. Usted no está diciendo, ay, encontré un nuevo síndrome del adulto mayor. No, usted solamente vuelve a recabar una información que ya fue generada. Entonces es una investigación básica, es una investigación elemental que utilizamos en el día a día para solventar nuestro conocimiento.
pero también hay una investigación aplicada, ¿sí? La investigación aplicada tiene la intención de mejorar la calidad de vida y contribuir con la construcción del conocimiento nuevo. Entonces, aquí es donde ustedes se van a sentar. Ustedes van a hacer investigaciones aplicadas, ¿sí? Investigaciones aplicadas, ¿por qué? Porque van a definir un problema y van a tratar de solucionarlo, ¿sí? Y eso ayuda a contribuir al conocimiento y al mejoramiento de las condiciones de otras personas. Según su diseño. ¿Quién me lee, por favor? Silvia Elena, ¿puedes ayudarme? Ya, doctor. Según su diseño experimental, su intención es modificar a lo largo de la investigación las condiciones de vida del objeto de estudio, personas o fenómenos. No experimental. No requiere la modificación de las variables. Gracias, Silvita. En el Ya. caso de ustedes, que según su diseño, ¿qué investigación harán ustedes? ¿Experimental o no experimental? Experimental. Experimental. ¿Están seguras que van a ser No experimental? experimental porque estamos tratando con seres vivos. Ya. No experimental. Morelia nos dice que no experimental, ¿sí? Y ella nos da una razón, dice, porque estamos tratando con seres vivos. Esa es una gran razón, ¿sí? Porque está totalmente prohibido el experimento en personas, ¿no es cierto? Pero además de eso, miren, la intención de la experimental, ¿sí? Es modificar las condiciones o manipular el objeto de estudio, ¿sí? Es decir, que yo voy a manipular las variables de estudio para determinar ciertos resultados. Y yo no puedo hacer eso en un corto tiempo, ¿sí? Generalmente las investigaciones experimentales llevan años. Entonces, no creo que ustedes quieran quedarse años aquí en la universidad, ¿no es cierto? Lo que queremos es salir rápido y graduarnos. Entonces, ustedes no van a hacer estudios experimentales, van a hacer estudios básicos. Ya les voy a explicar en qué nivel están, que no necesiten la manipulación de variables. No van a hacer estudios experimentales. Según el enfoque ya sabíamos, ¿no es cierto? Hay estudios cualitativos y estudios cuantitativos. Eso ya lo sabemos. Según su alcance, esta es la parte que a nosotros nos interesa muchísimo saber. Según el alcance, ustedes ven aquí una escalera, ¿no es cierto? ¿En dónde empieza la escalera? En lo explorativo. En explorativo. En la parte de abajo. Ajá. En Explorativos. estudios explorativos, ¿no es cierto? ¿Me ayudan leyendo, por favor? Yo puedo. Claro, con mucho gusto. Explorativo. Estudia temas poco trabajados. Sin embargo, esto no quiere decir que no existe información. Descriptivo. Describe de cualidades o características del objeto de estudio a través de censos o encuestas. Correlacional. Relaciona dos o más conceptos para medir similitudes y diferencias. Explicativo. Es el más complicado porque no solo describe y relaciona, sino requiere encontrar las causas de un fenómeno. Ya, muy bien. Estos estudios, miren, van haciéndose cada vez más intensos de acuerdo a cómo vamos subiendo. Por eso tengo aquí una flechita, ¿no? Mientras más subo, voy dando más rigurosidad a mi estudio y requieren de mayor habilidad para investigar. Entonces, un estudio exploratorio es un estudio básico, ¿sí? Que no es que no se ha trabajado los temas, pero que son básicos, como por ejemplo un diagnóstico, ¿sí? Voy a hacer el diagnóstico situacional de tal geriátrico, o voy a hacer un diagnóstico situacional en un estado situacional del adulto mayor en mi zona, en mi barrio.
Entonces, son estudios básicos, ¿no? Que me pueden decir cuántos adultos mayores hay, cuántos hombres, cuántas mujeres, en qué condiciones, si viven acompañados, si viven solos. O sea, son estudios diagnósticos, ¿no? Y que a la larga esos me pueden servir luego para ir profundizando y dándoles otra característica. ¿Sí? Pueden pasar a ser de exploratorios a descriptivos o explicativos, ¿no? Entonces, esta es la base de estudio, ¿no? Es lo más elemental de la investigación, digamos, ¿no? No por eso significa que sean malos. Necesitamos de estudios exploratorios para tomar definiciones con relación a situaciones importantes. Los estudios descriptivos son aquellos que nos cuentan, ¿sí? Se debe tener habilidad para narrar, para contar, porque nos van a describir las características de los fenómenos que queremos estudiar o de la problemática que hemos encontrado. Entonces, tenemos que tener habilidad para describir, ¿no? Ya vamos a ver en detalle cada uno de estos. Los correlacionales, en cambio, nos relacionan dos o más conceptos y nos tratan de encontrar similitudes o diferencias entre los estudios, ¿no? Y los explicativos nacen como investigaciones descriptivas, pero aparte de explicarnos las razones o las causas de un determinado fenómeno, estos son más elaborados porque quieren llegar a ¿qué? A darnos una razón de por qué se produjo ese fenómeno. Es decir, quieren llegar a la causa de por qué se produjo ese fenómeno y eso implica que la investigación sea un poco más profunda. Entonces, a este nivel es donde ustedes van a actuar con sus temas de tesis, ¿sí? Pueden ser estudios exploratorios, descriptivos, correlacionales o explicativos, ¿sí? Porque estos estudios, ¿sí? Se los puede hacer en un tiempo mucho más corto, ¿no? Entonces, a este nivel ya váyanlo pensando, qué tema puede ayudarme a hacer estos conceptos, ¿sí? Y luego, según la fuente de datos. ¿Quién me lee, por favor? ¿Puedo? Yo, A ver, Osaura. Tienes razón. dice, según su fuente de datos, investigación de campo, examen directo, interacción con el objeto de estudio, directamente por observación y registro de fenómenos. Y documentales, la información se busca en libros, análisis comparativo. Entonces, según la fuente de los datos que yo voy a obtener, puedo hacer investigación de campo, es decir, directamente yo voy a observar, voy a analizar, voy a encuestar, o yo voy a hacer más bien una revisión bibliográfica, una revisión histórica de lo que ha sucedido, ¿no? Entonces, según los datos, tenemos estas dos variedades, ¿sí? De estudios. ¿Preguntas, por favor? ¿Ninguna? Estamos recordando la parte de investigación, ¿no es cierto? Yo tengo una pregunta, ¿sí? Los tipos de investigación que ustedes ven aquí, ¿se les aplica solo siempre? O sea, yo hago una investigación básica y solamente es una investigación básica, o podré ir juntando los diferentes tipos de estudios. ¿Qué piensas? Morelia, ¿tú puedes ayudarme? Creo yo que sí se puede juntar. Depende si es que va como en una secuencia o Ya, si no se puede tener como dividido, depende del tipo de investigación, si es que no tuviera secuencia. ¿será que me puedes dar un ejemplo o alguien me puede dar un ejemplo? Podría ser, em, podría ser, por ejemplo, una investigación en cuanto a los porcentajes de adultos mayores que tengan diabetes, eh,
cómo se divide la diabetes en diabetes tipo 1 y todo eso, entonces puede ser una secuencia ahí en cuanto a los tipos de diabetes y qué porcentajes de adultos mayores hay en esa investigación. Ya, Y la que no iría como una secuencia podría ser, em, no sé, podría ser tal vez la nutrición ya. en A el ver, adulto mayor. quizá no me hice entender bien. Lo que preguntaba es cuando nosotros elaboramos nuestro proyecto de investigación, tenemos que darle a esa investigación un nombre y un apellido, ¿sí? Entonces tengo que precisar cuando yo hago la redacción, decir, a ver, esta es una investigación de tal tipo por estas razones, ¿sí? Entonces lo que yo les preguntaba es si las investigaciones son solamente de un tipo, cuando yo hago un trabajo de investigación es solamente, por ejemplo, solamente experimental y nada más, o puedo yo combinar los diferentes tipos de investigación. Bueno, creo Sí. yo que sí se puede combinar. Ya. ¿Cómo combinarías tú? De la lámina que ves ahí, ¿cómo harías tú, por ejemplo, una propuesta de investigación? A ver, según su finalidad, dice, sí. Ajá. Sería, por ejemplo, como le dije, podríamos tener como un punto de lo que es igual la enfermedad, la diabetes. No, no me des el Y, tema de la investigación, solamente los tipos de investigación. los tipos de investigación Ajá, que puedo hacer. A ver, ajá. entonces, según su finalidad, eh, según su enfoque y según su alcance. No sé si estoy bien. Y su Mm, fuente de datos. O sea, todos. Porque ajá. abarcaría todo, depende del tema también a investigar, creo Ya. yo. Eh, ¿alguien más me puede Doctora, ayudar? A ver. en este tipo de investigación debería tener un objetivo principal Ya, para, para poder realizar, por ejemplo, yo diría según finalidad, una experimental, ya, por ahí para tener el enfoque claro y tener un cuerpo de trabajo según cómo se vaya estructurando, por ejemplo, la tesis, ya. nuestra A ver, tesis. ajá, tal vez no me doy a entender bien. Yo lo que quiero decir es que yo no, cuando yo planteo un trabajo de investigación, yo no puedo decir mi investigación solamente es cualitativa y nada más, ¿sí? Yo puedo mezclar estos diferentes tipos de investigación y decir, a ver, mi investigación es una investigación primero básica, no es experimental, tiene un enfoque cualitativo, ¿sí? Según su alcance, mi investigación va a ser descriptiva y va a estar basada en revisión documental, ¿sí? Miren, ¿se han dado cuenta cómo yo he ido mezclando las diferentes formas de investigar? A eso quiero decirles que yo no puedo decir, no, mi investigación solamente es explicativa y nada más. No, cuando yo redacto la metodología digo, sí, mi investigación según su alcance es explicativa, pero tiene un enfoque cuantitativo o es mixta, es cualitativa y cuantitativa, pero es según la fuente de datos que yo reviso, es una investigación de campo, ¿sí? Eh, Su diseño es no experimental y va a ser una investigación según su finalidad básica o aplicada. ¿Ya? Quiere decir que yo voy a coger todas las diferentes tipos de investigación y las voy a introducir dentro de mi objetivo, siempre y cuando yo lo necesite, ¿no es cierto? Darwin. Magister, pero eso no va a depender ya en en primera parte de los objetivos que nos planteemos para ya ver qué metodología es la que vamos a usar. ¿Estoy bien o Ajá. estoy mal? Yo en Sí, eso. por supuesto, sí, solamente lo que les quiero es ejemplificar
como yo redactaría, por ejemplo, una parte metodológica del estudio. Ah, ya, ya. Pero claro, el tipo de investigación que yo voy a utilizar depende de qué es lo que quiero conseguir, ¿no es cierto? Rosaura. Yo le quería hacer una pregunta. ¿Y puede ser que en una investigación yo utilice toda esta escalera? Porque puede ser, yo que sé, un estudio explorativo a la vez, descriptivo, correlacional y explicativo, o no, o tiene que ser una sola escalera. No, en una sola investigación tú no puedes tener según su alcance los 4, ¿sí? Lo que tú puedes hacer en una investigación, hacerla por etapas. Entonces, qué sé yo, la primera fase de mi investigación va a ser un estudio exploratorio en donde voy a hacer un diagnóstico de la situación de los adultos mayores. ¿Sí? En la siguiente fase haré la descripción de la situación económica del adulto mayor. En la tercera fase voy a correlacionar los resultados de mi estudio descriptivo con las condiciones. Y en la cuarta fase yo haré una explicación buscando estos resultados correlacionales, las causas de esos resultados. Los voy a hacer por etapas, pero no, en un solo estudio yo no puedo hacer las 4. Ok. ¿Sí? Porque eso demanda tiempo y técnicas, diferentes técnicas. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Doctora, o sea que en una investigación intervienen todos los tipos de investigación. Pueden intervenir todos, o puede intervenir 2, o puede intervenir 1, o solamente definirme una tipo. Pero yo siempre voy a tener, según el alcance, un enfoque, qué fuentes voy a experimentar. O sea, siempre voy a tener los elementos ahí para poder diferenciar, para poder dar una identidad a mi investigación. Lo que ustedes ven aquí es la identidad de su investigación. ¿Sí? Ustedes van a decir mi investigación es cualitativa, pero es descriptiva y se va a basar en análisis de datos. Entonces yo puedo utilizar todos los elementos o solamente 2 o 3. No es necesario que pongan todo tampoco, ¿no es cierto? Pero mientras más claro tengo cómo va a ser mi investigación, para mí va a ser más fácil poder llegar a los objetivos que me he planteado. ¿Sí? Siguiente. Entonces aquí miren, los exploratorios o explicativos, aquí les voy a dar un poquito más de conceptos. ¿Sí? Su fin, dice, es preparar el terreno para otras investigaciones, lo que habíamos hablado, ¿no es cierto? O sea, yo quiero investigar, quiero dar inicio a una investigación y esto me puede servir para hacer posteriormente otros estudios. Deseamos indagar sobre temas y áreas desde nuevas perspectivas o ampliar las existentes, ¿sí? Yo puedo explorar nuevos temas o ya temas de existentes y es la primera forma de investigar y me sirve para familiarizarme con los fenómenos aún desconocidos para mí, ¿no es cierto? Estos son los exploratorios. Su fin es la formulación de un problema para facilitar una investigación más precisa o el desarrollo de una hipótesis. Lo que yo les decía, por ejemplo, un diagnóstico. Cuando yo tengo un diagnóstico, eso me sirve como instrumento para hacer nuevas investigaciones más profundas, ¿sí? Y en la práctica me sirve para ejercitarme en las técnicas de revisión documental, familiarizarme con la literatura y con el manejo de la bibliografía. Porque estos temas exploratorios generalmente son básicos y son temas que se realizan con la revisión bibliográfica. Entonces me sirven para adiestrarme en este proceso. Es por eso que ustedes que están en etapa de formación de tercer nivel, se acepta este tipo de estudios para que ustedes vayan cogiendo habilidad para manejar la información, para familiarizarse con la literatura y que posteriormente puedan hacer estudios mucho más profundos, ¿no? Los descriptivos. ¿Quién me lee, por favor?
Yo, Yo. Ya. Sí. Ujú. Descriptivos. Especificar las propiedades, las características y los perfiles importantes de las personas, grupos, poblaciones, comunidades o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. Este nivel busca la forma de relatar de tal manera que el lector sienta que está mirando una fotografía de un determinado objeto o fenómeno de la realidad, buscando caracterizar importantes rasgos de cualquier fenómeno que se analice. Ujú. Cortés e Iglesias, 2004. Muy bien, mire, muchas gracias, Elizabeth. Estos estudios descriptivos, ¿sí? De aquí en adelante ya son los que ustedes deberían aplicarlos así rigurosamente para sus trabajos. Los descriptivos dice que nos ayudan a especificar, ¿no? A detallar las características de los grupos, de las personas, de las poblaciones que queremos analizar o queremos estudiar, ¿sí? En este nivel de estudios nosotros tenemos que tener habilidad para relatar y para identificar los detalles, ¿sí? ¿Por qué? Porque dice, mire, es como una fotografía, que usted pone ahí una fotografía y describe. Ah, tiene el cabello corto, usa lentes, ojos grandes, nariz atachada, piel trigueña, ¿sí? Usted ya se hace una idea de la persona, como es, ¿no es cierto? Así exactamente tienen que ser los estudios descriptivos, que no necesite que le digan, ¿y qué será? ¿Será que es así o será que no le queden dudas? Estos estudios tienen que ser tan expresivos, tan detallados, que yo pueda, sin necesidad de buscar más elementos, tener una idea clara de lo que estoy tratando de hacer o lo que estoy tratando de mejorar, ¿no? Entonces, aquí tengo yo que tener habilidades para redactar, para ver los detalles. En los correlacionales, Normita, ¿me ayuda, por favor? ya. Dice propósitos correlacionales. Propósito: evaluar la relación existente en dos o más conceptos, variables o categorías. La utilidad y el propósito principal de los estudios correlacionales es saber cómo se puede comportar un concepto o variable conociendo el conocimiento de otras variables relacionadas. Es decir, intenta predecir el valor aproximado que tendrá una variable a un grupo de individuos a partir del valor obtenido en la variable o variables relacionadas. Fernández y Vázquez, 2010. Ya, los estudios correlacionales dicen, el propósito, miren, es evaluar dos o más conceptos, variables o categorías, ¿sí? Es decir, relacionar entre ellas y decir, ¿qué pasa si esta sube o si esta baja? ¿Qué pasa si esta se da y esta no se da? Es decir, relacionar, ¿sí? Y luego concluir y decir, ah, ya, esta depende de esta o es totalmente indiferente. Eso es un estudio correlacional, ¿sí? Esos estudios son un poquito más difíciles, ¿sí? Porque tenemos que saber técnicas como estadística, ¿sí? Tenemos que tener más profundidad de la estadística para tener esos valores y decir se relaciona o no se relaciona, ¿sí? Entonces, a eso van los estudios correlacionales. ¿Ustedes tienen la materia de estadística? Sí, Sí, bioestadística. Ya, bioestadística, ¿no es cierto? Entonces, en la bioestadística es donde más se utilizan los estudios correlacionales. En medicina es donde más se utilizan los estudios correlacionales porque nos permiten tener grupos, ¿sí? De comparación. Grupos control se llama, por ejemplo, ¿no? Yo tengo aquí un grupo a quien le doy, por ejemplo, una medicina y aquí utilizo otra técnica para aliviar el dolor, por decirles, ¿sí? Entonces, hago una comparación al final y digo, ah, mejor me fue con las técnicas de la medicina que con los otros procedimientos y hago una relación y concluyo. Esos son estudios correlacionales muy utilizados en la parte médica para tener conclusiones, ¿sí? Los explicativos. ¿Me ayudan, por favor?
¿Puedo ayudarle yo? Claro, sí. Magíster. Sí. Explicativos. Están llamados a responder a las causas de los eventos, sucesos y fenómenos físicos o sociales. Son más profundas y mejor estructuradas. Una investigación puede dar inicio desde un nivel exploratorio y acabar siendo explicativa. Ujú. Lo que habíamos conversado, gracias Darwin. Una investigación exploratoria puede acabar siendo una investigación explicativa, ¿sí? Porque yo voy a hacer un diagnóstico, pero después voy profundizándome para buscar las causas de por qué la situación de determinado fenómeno, ¿sí? Son más profundas, son mejor estructuradas, quiere decir que tienen un proceso más riguroso para realizar la investigación y están llamados a responder las causas, a identificar las causas de fenómenos o eventos, ¿sí? Por eso son mucho más, dentro de la construcción del conocimiento, son mucho más apreciados científicamente, porque yo necesito de un mayor profundización en los temas para poder realizar estos estudios, ¿sí? Listo. Muchas gracias de la ayuda. Vamos a ver entonces, vamos a retomar nuestra otra presentación para identificar lo que es el método científico. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Ninguna? Bueno, para que se relajen un poquito. Tarea para la siguiente clase. A ver, vamos a hacer en forma grupal. ¿Cuántos participantes estamos? 19, creo, 18, ¿verdad? ¿Son 18? Somos 16, sino que están conectados en dos dispositivos. Ah, ya. Gaby y Normita. Ya, perfecto. Entonces, son 16. 4. Listo, 4 por 4. Van a ser grupos de 4 como ustedes lo prefieran, ¿ya? En esos grupos... Sí, ya tenemos los grupos, doctora. Ah, ya, qué bueno. Entonces, en los grupos van a ser van a tomar, a ver, el grupo número 1, yo les voy a ir designando mejor. El grupo 1, no sé quién está del grupo 1. ¿Le parece si le dicto cómo estamos, doctora? Los grupos para que no haya confusión. A ver, perfecto. Ya, denme un momentito, por favor. Ya, doctora. A ver, el grupo 1 está conformado por María Belén Becerra, Carolina Cebo, Gabriela Guevara y mi persona Morelia Barros. Guevara y Barros, ya. Sí, el grupo número 2, Rosaura Sandoval, Ceci Belvite, Ana Mesa y Darwin Páez. Ya. El grupo 3 está Emerson Chiliquinga, Norma Las Luisa, Damaris Díaz y Silvia Proaño. Listo. Y el grupo 4 está María de la Torre, Elizabeth Villajo, Dolía Zumárraga y Silvia Quilca. Listo, ya. Muchas gracias, mija. Entonces aquí tenemos los 4 grupos. Entonces, a cada grupo yo le voy a dar. A ver, al grupo número 1 le voy a dar los estudios exploratorios. ¿Sí? El grupo número 2, los estudios descriptivos. El 3, los correlacionales. Y el 4, los explicativos.
¿ya? ¿Cuál va a ser la tarea? La tarea es de que me busquen en el internet un estudio o 2 estudios, buscar un estudio del que le tocó. Entonces yo voy a buscar en Google Académico, empiecen buscando, por favor, no en el otro Google, ¿no? Pongan Google Académico y ahí busquen cualquier estudio. Si este tiene relación con la carrera que ustedes están siguiendo, mucho mejor. Si no encuentran, pero encuentran de otro ámbito, está bien, no hay problema. Pero traten de que sea de adulto mayor. Entonces busquen un estudio del que yo les he dado, exploratorio, descriptivo, correlacional, y en ese estudio van a identificar las características que hemos visto en la teoría, ¿sí? Y me van a presentar y me van a decir, este estudio, ponga su título, es correlacional, ¿por qué? ¿Por qué es correlacional? ¿O es descriptivo? ¿Por qué razón es descriptivo? Y van a buscar las características de los estudios que hemos visto en forma teórica. ¿Sí? ¿Sí está entendida la tarea? ¿Ya? Y van a hacer una pequeña presentación. ¿Sí? La presentación no debe llevarme más de 5 minutos, ¿no? Listo. Doc, disculpe, el grupo 3, ¿qué tema nos tocaba? El grupo 3, los correlacionales. Muchas gracias. Ujú. Ya. ¿Alguna pregunta con relación al trabajo? ¿No? Bueno, entonces, vamos a ver aquí al método científico. Y vamos a descubrir, ¿sí? ¿Qué es el método científico? Hemos hablado que la investigación tiene un método, ¿sí? Y que este se le denomina método científico. A ver, Rosaura, ¿me ayudas, por favor, leyendo? Perdón. Dice, método científico. Arias 2012, página 18. Es el conjunto de pasos, técnicas y procedimientos que se emplean para formular y resolver problemas de investigación mediante la prueba o verificación de hipótesis. Bunge 1990. Conjunto de etapas y reglas que señalan el procedimiento para llevar a cabo una investigación, cuyos resultados sean aceptados como válidos para la comunidad científica. Procedimiento que se sigue en la investigación con el objetivo de descubrir las formas de existencia de los procesos objetivos para desempeñar sus conexiones internas y externas, para generalizar y profundizar los conocimientos así adquiridos, para llegar a demostrarlos con rigor racional y para comprobarlos en el experimento y con las técnicas. Ya. En definitiva, ¿qué será el método científico? ¿Quién me ayuda a reducir, a concluir? ¿Qué será el método científico? Que es un método de investigación que nos ayuda a resolver o a profundizar conocimientos. Ya. ¿Es un método de investigación? Sí. ¿Alguien difiere de ese concepto?
Dice que es un conjunto de técnicas, de procedimientos que se emplean para formular y resolver los problemas, el problema que vamos a investigar. Ya. No es un método de investigación. Los métodos de investigación los vimos anteriormente. El método científico, de acuerdo a lo que Anita nos refiere, son un conjunto de pasos, ¿sí? Que nos van a servir, que nos van a guiar y nos van a ayudar a hacer la investigación que yo me he propuesto, independientemente del tipo de investigación que yo haga, ¿sí? Es el conjunto de pasos, de técnicas, de procedimientos que yo aplico para llegar a hacer un análisis de una realidad determinada que yo me he planteado. Ese es el método científico, ¿sí? Y eso me da un orden, una rigurosidad para ir haciendo. Y por eso la investigación es rigurosa porque tiene un proceso, ¿sí? Yo tengo que plantear los Perdón, objetivos, ¿sí? ¿se puede decir que es como un algoritmo? Sí, en el algoritmo la diferencia es que nosotros tenemos tiempos, ¿no es cierto? Y detallamos actividades. Aquí vamos a tener los pasos, ¿sí? Los pasos grandes y el orden en que yo voy a aplicar los pasos también es importante, ¿sí? Por lo tanto, es una guía para decir, ay, me toca plantear los objetivos. Yo no puedo hacer una justificación antes de plantear los objetivos. O yo no puedo hacer la recolección de datos sin saber cuáles son mis objetivos. Entonces, tengo que tener un proceso diseñado en orden y eso me ayuda a través del método científico, ¿sí? Aquí ustedes ven los pasos que yo puedo utilizar o que yo debo utilizar, no que yo puedo, que yo debo utilizar para realizar mi proceso, mi investigación. ¿Qué dice el primer paso? ¿Cuál es el primer paso? Observación de Observación lo de lo que que nos rodea para identificar un problema o situación que te intrigue. Ya. Entonces, lo primerito que tengo que hacer es empezar a abrir los ojos y ver, a ver, en qué parte voy a investigar, de qué área voy a investigar. Ustedes ya en este nivel tienen algunas materias, ya han pasado por diferentes materias, ¿no? No sé si hacen prácticas ustedes como parte de la universidad, pero esto ya les puede a ustedes dar la noción y decir, a ver, ¿en qué tema me gusta? A mí me gustan los ejercicios. Rosaura decía, a mí me gusta la nutrición. María decía, no, a mí en cambio me gusta aplicar las escalas. Entonces, cada cual ya tiene que empezar a buscar en qué área, ¿sí? Para que usted investigue primero, para que usted tenga un tema de investigación, lo primero que tiene es empezar a buscar los temas, pero el tema que usted quiera hacer en realidad le debe gustar, ¿sí? Porque si a usted no le gusta, va a poner todos los pretextos del mundo y no va a poder realizar la investigación. Una. Y otra, también tiene que tener sustento bibliográfico. Si usted no tiene suficiente bibliografía en la web o no encuentra libros para poder sustentar, es una investigación que usted no la puede realizar, ¿no? Pero bueno, el primer paso es observar, identificar, buscar ideas de investigación. ¿Qué dice el segundo paso? Planteamiento del problema en forma de pregunta. El segundo paso, no se asusten que esto lo vamos a ir definiendo poco a poco, ¿no? El segundo paso es que plantear el problema en forma de pregunta, ¿sí? Yo voy a identificar, a describir el problema, pero luego de que yo identifico el problema, lo voy a transformar en una pregunta, ¿sí? Se me ocurre que yo estoy analizando que quiero ver que el problema es que yo encontré que los adultos mayores no tienen una buena nutrición, ¿sí? Debido a la presentación inadecuada de la dieta. Recuerden, yo he visto, por ejemplo, que muchos adultos mayores, los grandes adultos mayores, ya tienen problema de deglución, ¿no es cierto? Por su proceso de envejecimiento normal. Y si yo le doy al adulto mayor un tostado, un choclo, ¿será que puede comer?
¿no? Entonces, yo evidencio y digo, no es que no quieren comer, lo que pasa es que por sus características no pueden alimentarse adecuadamente. Entonces, yo mi problema le voy a plantear en forma de pregunta y de pronto voy a decir una mejor presentación de la dieta del adulto mayor. ¿Mejorará su nivel nutricional? Me estoy preguntando, esa va a ser mi pregunta de investigación. Entonces, el problema que yo identifiqué, una mala nutrición de los adultos mayores, la cambié a una pregunta. ¿Será que la presentación de una diferente forma de la dieta del adulto mayor mejore su nutrición? Entonces voy a tratar de comprobar eso, ¿sí? El paso número 3, ¿qué dice? Justificación, identificar los beneficios directos e indirectos del proyecto. Ajá. Justificar significa dar razones de por qué es importante que yo realice este proyecto, ¿sí? Convencer a quien me está asesorando, a quien me está escuchando, vea, esta investigación es muy buena. ¿Por qué? Porque va a beneficiar. Y aquí yo tengo que identificar a quiénes van a ser los directamente beneficiados con mi estudio y quiénes serán los indirectamente que se beneficien. Entonces, en el caso de que yo les planteaba de la nutrición del adulto mayor, ¿quiénes serán los beneficiarios directos? Los adultos mayores. Exactamente, los adultos mayores se van a beneficiar directamente con lo que yo estudie o descubra, ¿no es cierto? ¿Y quiénes serán los indirectos? Piensen en indirectos. ¿Quiénes? Cuidadores, las familias. Las familias, los cuidadores. De pronto la investigación que yo realice sea tan importante que le sirva al Ministerio de Salud, que le sirva al MIE, diría, la investigación que ella realizó, pues la vamos a plasmar en un libro y puede ser de uso de todos los centros geriátricos, ¿no es cierto? Esos son identificar los beneficiarios del proyecto, ¿sí? El paso número 4. Objetivos generales y específicos. Perdón por esas de dislexia. Ah, ya, perdón, yo también leí lo que dice ahí. Objetivos generales y específicos. Eso. El siguiente paso es, miren, ahí no dice ponga título a la investigación como primer paso ni como segundo paso. Dice el cuarto paso, redacte los objetivos generales y específicos. Es decir, cuando yo hablo de objetivos, ¿a qué me estoy refiriendo? ¿Qué creen que son los objetivos? ¿Qué serán objetivos? Planteamiento de un tema. No, no es el planteamiento del tema. ¿Cuál es el objetivo de ustedes en este semestre? El de pasar. El objetivo es que, Darwin. Que pasemos este semestre limpiecitos. Ese es el sin quedarnos en nada. objetivo. Ese es el objetivo general, ¿no es cierto? Y los específicos. Tener el conocimiento. Aprender. Ya, conocer, aprender. Asimismo, en las investigaciones yo planteo objetivos generales o un objetivo general, ¿sí? Y objetivos específicos para el trabajo de ustedes, ¿sí? O para cualquier investigación. Es importante que siempre redactemos en forma general un solo objetivo grande, que a eso le llamamos objetivo general. No es que no pueda tener dos, pero es más difícil lograr dos objetivos generales que uno. Entonces, es preferible que ustedes siempre se planteen un objetivo general, ¿sí? Y los objetivos específicos, ¿qué van a ser los objetivos específicos? Son esas actividades, esas metas que yo voy a ir logrando para alimentar mi objetivo general, ¿sí? Entonces, los objetivos específicos se van a desprender del objetivo general. Y una vez que yo tenga bien redactado el objetivo general, ¿sí?
ese me va a servir como título para mi investigación. ¿Ya? Solamente ahí yo le voy a poner título en mi investigación. Es decir, que el título de la investigación se desprende de los del objetivo general, ¿sí? En una investigación como la que ustedes tienen que realizar, yo les recomiendo que no planteen más de 3 objetivos generales. Planteen 3 buenos objetivos generales, a lo mucho 4, para que sea viable que ustedes puedan realizar, lograr en redundancia, el logro de esos objetivos, ¿sí? No más, porque no van a tener el tiempo para poder hacerlo, ¿sí? El paso número 5. Carolina. Una teórica obligada para entender el fenómeno. Ah, ya. Bueno, el paso número 5 me dice que es la revisión teórica, lo que nosotros llamamos la construcción del marco teórico. Y en el marco teórico está la revisión de estudios iguales, similares, que me dan soporte a lo que yo quiero hacer, ¿sí? Como alguien ahora escuchaba en el planeta Tierra ya todo está hecho, ¿sí? Casi todo, digamos, está estudiado, todo está investigado. Lo que yo tengo que hacer es modificar, cambiar, profundizar, sustentar, ¿sí? Entonces, generalmente de los estudios que ustedes vayan a buscar, va a haber ya teorías, va a haber ya estudios, y eso me va a servir a mí para sustentar lo que yo estoy haciendo, ¿sí? Y darle fuerza a mi trabajo para decir, no soy la única que ya ha investigado, hay otras personas también que han investigado y que han hecho estas otras cosas. El paso número 6. ¿Qué dice el paso? Metodología. La metodología. ¿Qué es la metodología? Es un plan que determina cómo se... Ya no puedo ver. ¿Cómo se llevará a cabo la investigación? Es lo que Ya, yo eso, les perdón. decía, ¿sí? La parte metodológica es identificar, ir contando qué tipo de investigación es, qué enfoque tiene mi investigación, ¿sí? Qué métodos va a utilizar para recolectar información, qué instrumentos voy a utilizar. Eso es la parte metodológica de mi investigación. Mi investigación se va a realizar en etapas o va a ser una sola investigación, se va a sustentar en fuentes bibliográficas o en observaciones de campo. ¿Qué es lo que voy a? Es contar cómo yo voy a lograr mis objetivos, ¿sí? Esa es la parte metodológica. Y esta parte es la parte fundamental también de la investigación. ¿Por qué? Porque me va a decir cómo tengo que yo ir logrando mis objetivos. Si yo ya me voy a desviar, yo voy otra vez a la parte metodológica y digo, ah, no, tengo que hacer observaciones, no tengo que hacer entrevistas. Ah, no, tengo que aplicar cuestionarios, ¿sí? Entonces me va a ir indicando qué es, cómo tengo yo que lograr lo que me he planteado, ¿sí? El 7. Ejecución implica recolectar datos, elaborar y aplicar instrumentos, analizar información. Ya, esta es la parte más bonita, ¿no? A lo menos a mí me gusta mucho esta parte, que es la parte de ejecución. Una vez que ya he puesto en papeles todo, he contado cómo se llama mi investigación, qué objetivos tiene, cuál es el sustento teórico, cuál es el plan que voy a seguir para hacer, ya voy a aplicar, ¿sí? Voy a aplicar la recolección de datos. Entonces es la parte en donde yo voy a aplicar las encuestas, en donde voy a hacer las entrevistas, en donde voy a hacer grupos para indagar, investigar, ¿sí? Esta es la parte de ejecución. En esta parte también se suele hacer el análisis de los datos, ¿sí? ¿Cómo voy a procesar? ¿En qué forma voy a presentar? Por escrito, en gráficos, en láminas, qué es lo que voy a hacer, ¿sí? Entonces, esta es la parte ya que ejecuto yo el trabajo de investigación, ¿no? Y el 8, ¿qué dice el 8? Es el informe final
recoge los hallazgos más importantes en forma de conclusiones y recomendaciones. Ajá. El número 8 es ya el presentar lo que yo he encontrado en forma de gráficos, en forma de conclusiones, en recomendaciones. Es la conclusión de lo que yo he, de este proceso que yo he realizado. ¿Sí? Estos son los pasos del método científico que lo vamos a ir aplicando paulatinamente en este proceso que ustedes van a llegar. Como yo les había dicho en la primera clase, nos sentiremos satisfechos si ustedes tienen planteados los objetivos, el problema en forma de pregunta, los beneficiarios y hasta los objetivos generales en forma general para que el siguiente semestre ya hagan la revisión bibliográfica, la parte metodológica, la aplicación y el informe final. Pero en este nivel, si llegamos hasta los objetivos generales y a desglosar un poquito la metodología, estaremos felices, ¿sí? Entonces, los 4 primeros pasos, incluido el 6, sería el trabajo final que ustedes tengan que realizar en este módulo, ¿sí? Entonces, vayan ya pensando y visualizando. Bueno, estamos ya llegando al final de nuestra clase, ¿sí? ¿Preguntas? Mari, te veo preocupada. No, ahorita Vayan, estoy un poquito mal de salud, pero sí, tengo que llegar. claro que sí, todos van a llegar. Em, revisen revisen nuevamente las láminas, vayan leyendo tranquilamente, no se abrumen, no se desesperen, ¿sí? Todo tiene que ser a su tiempo. Poco a poco, paulatinamente va a ir llegando las actividades y las cosas que tienen que hacer, así que no te angusties de antemano, ¿sí? Revisa nuevamente el material, si tienes preguntas, házmelo saber, ¿sí? Por interno o a través de este medio. Doctora, Gracias, doctora. ¿Sí? yo tengo una pequeña inconveniente con el deber. A ver, ¿cuál es tu inconveniente? O sea, ¿me puede explicar de nuevo cómo Ya. vaya? A ver, el deber que les he mandado es el siguiente. En grupos que ya ustedes tienen conformado, a cada grupo yo le di un tipo de investigación, ¿sí? Según su alcance. Entonces, el grupo 1 tiene el explicativo, el grupo 2 el grupo 1 el exploratorio, el grupo 2 el descriptivo, el grupo 3 el correlacional y el grupo 4 el explicativo. El trabajo consiste que en grupo ustedes busquen un artículo, si es relacionado con la carrera de adulto mayor, mucho mejor, en donde se especifique el tipo de estudio que les ha tocado. Entonces, si a ti te tocó exploratorio, busquen un estudio exploratorio y analicen ese artículo, ¿sí? Ese artículo de investigación y vean por qué es explicativo y me dan las razones y me dicen, es explicativo por esto, por esto, por esto, de acuerdo a las características que nosotros vimos en clase, ¿sí? Entonces, en grupo van a hacer esa presentación, no más de 5 minutos, de preferencia van a hablar todos, van a buscar cada uno una característica para poder hablar, ¿sí? Ya. ¿Ya está más claro? Sí, ahí sí. Gracias, doctor. Ya. ¿Alguna otra Disculpe, inquietud? doctora, sí, yo Dime, Silvia. Bueno, por temas familiares tuve un inconveniente. Entonces me ausenté de la clase y justamente no, como le digo, no sé, estoy preguntando, pero nadie me responde qué es lo que tenemos que hacer y Lo me que le acabo de explicar, Silvita. pero, ¿y los grupos cómo están conformados? Los grupos me dijo Morelia que ya tenían conformados, que son 4 grupos y tú estás en el grupo número 4.
Ya. Entonces, contáctate en el grupo número 4 está Iliajo, Quilca, ¿quién más? O sea, los que son... Disculpe, es el grupo de aquí de Ibarra, sí. Ah, ya. Listo. Ya. Gracias. Ujú. ¿Alguna otra inquietud? ¿No? Bueno, les recomiendo, por favor, repasen sus láminas, ¿sí? Para la siguiente clase, los temas que hemos visto, porque les voy a hacer algunas preguntitas al respecto, ¿sí? Entonces, quiero que por favor repasen lo que hemos realizado. Si tienen preguntas, háganlas, por favor, para que no se queden con las dudas. Bueno, sin más, entonces, me despido. Les deseo lo mejor, que culminen esta semana cortita de la mejor manera y nos vemos la próxima, ¿sí? Y vamos, Gracias, Dani. doctora. Doctora, una cosita. No sé si nos puede ayudar al grupo las presentaciones de todas estas clases, por lo que en el aula todavía no tenemos. Les mandé al inicio ya las Ah, presentaciones. ya nos envió. Perdón, Sí, no me di ya cuenta. les De envié. esta última faltaría, también ya nos envió. No, ya les envié también. Ya, gracias, está muy perdón. bien. Gracias, Bueno, Ya, doctora. una buena noche. Gracias, vaya doctora. Hasta bien. luego. Gracias, doctora. Hasta luego. Gracias, magíster.